¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo los medicamentos, incluso algo tan común como unas gotas para los ojos, pueden llegar a afectar a las lentes de contacto que lleva un paciente? Bueno, en este análisis vamos a sumergirnos de lleno en esa relación que es más compleja de lo que parece, entre la farmacología y las lentes de contacto. Tomando como base la clase magistral de las doctoras Johanna Garzón y Ani Cuello, vamos a desgranar todo, desde los conceptos básicos hasta las aplicaciones terapéuticas más punteras. Para organizarnos, hemos dividido el contenido en 5 bloques. Primero vamos a sentar las bases, los fundamentos de la farmacología ocular. Después nos meteremos de lleno a ver las interacciones con fármacos tópicos y sistémicos. Luego daremos un salto hacia el futuro para ver cómo las lentes pueden ser una vía terapéutica. Y para terminar, lo más importante, las conclusiones que nos llevaremos a la práctica clínica. Venga, pues empezamos por el principio, como debe ser, para entender de verdad cómo interactúan los fármacos con el ojo y, por supuesto, con las lentes de contacto, tenemos que dominar primero los conceptos básicos de la farmacología ocular. A ver, ¿qué es la farmacología? Pues en esencia, es la ciencia que busca un efecto positivo en el paciente, ya sea para tratar patologías del segmento anterior o del posterior. Y para eso, claro, es fundamental conocer el principio activo de cada medicamento y cómo va a interactuar con el sistema ocular. Y dentro de la farmacología hay dos conceptos que son como las dos caras de la misma moneda. Por un lado, la farmacodinamia, que básicamente es qué le hace el fármaco al cuerpo. Y por otro, la farmacocinética, que es justo lo contrario, qué le hace el cuerpo al fármaco. O sea, todo el viaje que éste hace, cómo se absorbe, cómo se distribuye, se metaboliza y al final cómo se elimina. Vamos a centrarnos un momento en ese primer paso del viaje, la absorción. Cuando se instila una gota, esta cae sobre la película lagrimal. Ojo, porque una buena parte se va casi al instante por el conducto nasolagrimal, pero la que se queda, esa es la que se libera, se une a los receptores y empieza el trabajo de verdad, intentar penetrar en las estructuras del ojo. Y aquí, fijaos bien en esta tabla porque la córnea es una barrera fascinante. Es como un sándwich. El epitelio y el endotelio, que son las capas de fuera, son hidrófobos, repelen el agua. Pero el estroma, que es el relleno del medio, es hidrofílico, le encanta el agua. ¿Qué significa esto? Pues que para que un fármaco pueda atravesar la córnea, tiene que ser una especie de todoterreno, tener una parte que se lleve bien con la grasa y otra que se lleve bien con el agua. Y esto nos lleva a un concepto que suena muy técnico, pero que es clave, el coeficiente de reparto. Para que nos entendamos, imaginad que es como un pasaporte. Un coeficiente alto es un pasaporte VIP que permite al fármaco atravesar las membranas y llegar a lo más profundo del ojo. En cambio, un coeficiente bajo es más bien un pase de día, perfecto para tratar solo la superficie, como la conjuntiva. Pero, cuidado, no todo es tener un buen pasaporte. Hay otros factores que influyen en la biodisponibilidad, o sea, en la cantidad de fármaco que realmente llega a donde tiene que llegar. El pH de la lágrima, que es de 7,4, es súper importante. También el parpadeo, que actúa como un limpiaparabrisas, o el propio volumen de lágrima del paciente. Todo esto suma o resta eficacia. Bueno, ya tenemos las bases. Ahora vamos a meternos en el meollo, en lo que pasa en la consulta, en el día a día de un usuario de lentes de contacto que, además, necesita usar fármacos tópicos. Y aquí atención porque llega una revelación importante. La mayoría de las veces el problema no lo causa el principio activo del medicamento, sino los conservantes. Compuestos como el cloruro de benzalconio, que está en muchísimos colirios, pueden ser muy tóxicos para la superficie ocular, provocando inflamación, alergias y, por supuesto, la temida queratitis epitelial. Si hacemos un repaso rápido por las distintas familias de fármacos, los patrones se ven muy claros. Los antibióticos, como la tobramicina, pueden ser tóxicos para el epitelio. Los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, suelen causar irritación. Los esteroides son un imán para los depósitos en la lente y aumentan el riesgo de infección. Y los antihistamínicos, son una de las causas más frecuentes de sequedad y disconfort. Por todo esto, aquí tenemos la regla de oro. La norma que todo usuario de lentes de contacto debería tener grabada a fuego. Hay que quitarse siempre las lentillas antes de echarse las gotas. Y, muy importante, esperar unos 10 o 15 minutos antes de volver a ponérselas. Sin excepciones. Esto es vital para que ni el fármaco ni los conservantes se acumulen en la lente y acaben dañando el ojo. Y la lista sigue. Los descongestionantes, que se venden sin receta, pueden crear un círculo vicioso de ojo rojo y sequedad. Los fármacos para el glaucoma, como el timolol, pueden acumularse en la matriz de la lente y perder su efecto. Y mención especial para el peligro de que un paciente use por su cuenta anestésicos tópicos. Esto es gravísimo, porque enmascara el dolor y puede provocar una úlcera neurotrófica sin que se dé cuenta. Muy bien, pues ahora vamos a cambiar el foco, porque no solo afectan las gotas que ponemos en el ojo.
En este tercer bloque vamos a analizar el impacto que tienen los medicamentos que tomamos por vía oral, es decir, los fármacos sistémicos. La sequedad ocular es probablemente el mayor quebradero de cabeza para los usuarios de lentes de contacto, y muchas veces la causa está en medicamentos que, en principio, no tienen nada que ver con los ojos. Antihistamónicos orales, antidepresivos, anticonceptivos, diuréticos, la lista es larga. Todos ellos pueden alterar la producción de lágrima y provocar esa sequedad que hace tan incómodo llevar las lentillas. Y la cosa no termina ahí. Los antipsicóticos, por ejemplo, pueden causar no solo sequedad, sino también visión doble o deslumbramiento. La medicación para el tiroides puede afectar directamente a las glándulas de meibomio, provocando un ojo seco de tipo evaporativo. Y la quimioterapia, al afectar a todas las mucosas del cuerpo, a menudo causa una intolerancia muy severa a las lentes de contacto. Y ahora preparaos porque la historia da un giro de guión fascinante. Hasta ahora hemos visto a las lentes de contacto casi como unas víctimas de los fármacos. Pero, ¿y si pudieran convertirse en las heroínas? En esta sección vamos a explorar justo eso, cómo las lentes están evolucionando para ser plataformas de terapia y diagnóstico. La gran pregunta que está moviendo toda la innovación en este campo es, ¿podemos usar la propia lente de contacto para administrar fármacos de forma continua o para monitorizar la salud del ojo? Y la respuesta es un sí rotundo. Las posibilidades que se abren son sencillamente espectaculares. Estamos entrando de lleno en la era de las lentes de contacto inteligentes. Ya no es ciencia ficción. Se están desarrollando lentes que liberan fármacos de manera controlada para tratar el glaucoma o el ojo seco. Otras que llevan biosensores para medir la glucosa en la lágrima o la presión intraocular en tiempo real. E incluso se trabaja en integrarles realidad aumentada para ayudar a pacientes con baja visión. Pero bueno, no hace falta irse tan al futuro. A día de hoy ya usamos las lentes de contacto con un fin terapéutico muy claro, las lentes de vendaje. Sus indicaciones son muy concretas. Alivian el dolor en patologías como la queratopatía bullosa, ayudan a que cicatricen úlceras y defectos epiteliales, protegen la córnea de roces y además sirven como un reservorio para que un fármaco esté más tiempo en contacto con el ojo. Y con todo esto llegamos a la última parte, a la sección final. Aquí vamos a destilar toda esta información y a quedarnos con una serie de ideas y recomendaciones clave para nuestro día a día en la consulta. El mensaje final es que necesitamos un enfoque integral. Es fundamental correlacionar los síntomas de disconfort del paciente con toda su medicación, tanto la tópica como la sistémica. Y eso solo se consigue con una anamnesis muy detallada. A partir de ahí, nuestro trabajo es optimizar la superficie ocular con buena lubricación e higiene, y sobre todo educar al paciente. Él tiene que ser parte activa de la solución. Y para terminar, cerramos con una pregunta que nos llevamos para reflexionar. En nuestra práctica diaria, ¿de verdad le dedicamos el tiempo y la atención que se merece a esa anamnesis formatológica? Porque es ahí, en esa conversación con el paciente, donde a menudo está la clave para anticiparnos a los problemas, manejar las complicaciones y al final conseguir que la adaptación de las lentes de contacto sea un éxito a largo plazo.